Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje del español. Me llamo Sofía y estoy muy contenta de que estéis aquí para compartir este momento de aprendizaje. Hoy vamos a trabajar en 3 habilidades fundamentales: la comprensión auditiva, la pronunciación, sobre todo, la expresión oral. ¿Te ha pasado alguna vez que entiendes perfectamente el español al leer o escuchar, pero cuando llega el momento de hablar, te quedas en blanco? No te preocupes, no eres el único. Para ayudarte a superar este obstáculo, vamos a utilizar una técnica súper divertida y efectiva llamada shadowing. ¿Qué es el shadowing? Es muy sencillo. Escucha a un hablante nativo y repite inmediatamente lo que dice, imitando su ritmo, entonación y pronunciación. Es como hacer karaoke con palabras. Esta técnica te ayudará a familiarizarte con los sonidos del español y a entrenar tu boca para producirlos de manera natural. Así que, prepárate para hablar, reírte y, sobre todo, disfrutar del proceso. En el vídeo de hoy os contaré una historia que refleja las dificultades que enfrentan muchos estudiantes de español. Aunque entendemos bien la lengua a nivel escrito y auditivo, hablarla con fluidez puede ser todo un desafío. La timidez, el miedo a equivocarse y la inseguridad suelen ser barreras muy comunes. Pero aquí viene la buena noticia: estas barreras se pueden derribar. A través de la práctica constante, el aceptar nuestros errores y contar con un entorno de apoyo, es posible mejorar notablemente la expresión oral. La historia que vamos a conocer se centra en 4 personajes que han vivido experiencias similares y han encontrado estrategias para superarlas. Estos personajes son Rosa, Diego, Elena y Miguel. Cada uno ha recorrido un camino distinto, y en un orden diferente al que podríais esperar, pero todos comparten la misma lección. La práctica y el coraje de equivocarse son la clave para avanzar. Historia de Rosa. Rosa es una joven apasionada por la cultura hispana. Desde pequeña ha mostrado gran interés por el español. Le encanta leer novelas, ver series y escuchar música en este idioma. Sin embargo, cada vez que se ve obligada a hablar, se siente paralizada. Aunque comprende a la perfección, su mente se bloquea y teme cometer errores. Para superar su timidez, Rosa decidió empezar a hablar consigo misma. Cada mañana, al despertar, se coloca frente al espejo y describe en voz alta lo que va a hacer durante el día, lo que siente y lo que observa a su alrededor. Al principio le parecía extraño, pero pronto se dio cuenta de que esa práctica la ayudaba a acostumbrarse a oír su propia voz y a ganar confianza. Con el tiempo, Rosa se animó a unirse a un club de conversación en español. En ese ambiente cálido y sin juicios, conoció a otros estudiantes que también tenían dificultades para expresarse. Poco a poco, comenzó a participar en las charlas y a intercambiar mensajes y llamadas con amigos nativos que la ayudaban a corregir su pronunciación. Hoy en día, Rosa se siente mucho más segura al hablar y disfruta compartiendo sus ideas con los demás.
Historia de Diego. Diego es un profesional que trabaja en una empresa internacional. Aunque domina la comprensión del español y es excelente en la lectura y escritura, al momento de participar en reuniones o presentaciones, sus nervios lo traicionan. Siente que sus ideas se le escapan y su mente se queda en blanco, lo que le genera mucha frustración. Decidido a mejorar, Diego optó por buscar un compañero de intercambio lingüístico. Encontró a un hablante nativo interesado en aprender su idioma y juntos se reunían 2 veces por semana para practicar conversaciones reales en un ambiente relajado. Además, Diego se inscribió en un curso en línea especializado en la expresión oral, donde realizó ejercicios de improvisación y simulaciones de reuniones. Poco a poco, sus intervenciones en el trabajo se volvieron más fluidas y seguras. Sus colegas notaron su progreso y, a partir de ese momento, Diego se convirtió en un orador mucho más asertivo en su entorno profesional. Historia de Elena. Elena es una estudiante universitaria con un gran sueño: participar activamente en clase y expresar sus ideas sin miedo. Aunque entiende perfectamente las lecciones, cada vez que tiene que hablar en público se siente abrumada por el miedo al error y al juicio de sus compañeros. Durante mucho tiempo, Elena se mantuvo en silencio, observando y escuchando, pero sin atreverse a intervenir. Un día, decidió que era momento de cambiar. Comenzó a practicar frente a un espejo, grabándose mientras leía textos en voz alta y contaba pequeñas historias. Luego, se puso a escuchar sus grabaciones para identificar áreas de mejora. Además, se unió a un grupo de estudio donde los estudiantes debatían sobre temas variados en español, lo que le permitió ganar confianza en un ambiente de apoyo mutuo. Para complementar su aprendizaje, Elena también se inscribió en un club deportivo, donde la comunicación se da de forma natural y sin presiones. Gracias a todas estas experiencias, Elena superó su miedo y hoy participa activamente en clase, compartiendo sus opiniones y haciendo preguntas sin temor. Historia de Miguel. Miguel trabaja en una empresa donde el español es el idioma principal de comunicación. Aunque entiende perfectamente todo lo que se dice en el entorno laboral, se siente bloqueado cuando intenta participar en las conversaciones. La presión y su timidez le impiden expresarse, lo que a menudo lo deja en silencio durante reuniones importantes. Consciente de esta limitación, Miguel decidió tomar cartas en el asunto. Se inscribió en un programa de intercambio lingüístico, donde tuvo la oportunidad de conversar regularmente con hablantes nativos en un ambiente distendido y amistoso. Además, comenzó a tomar clases de conversación en línea, donde participaba en simulaciones de reuniones y ejercicios prácticos. Estos cursos le permitieron recibir retroalimentación de sus profesores, quienes le ayudaron a corregir errores y mejorar su entonación. A su vez, Miguel aprovechó cada pausa en el trabajo para hablar en español con sus compañeros, lo que le permitió ir ganando soltura y confianza. Con el tiempo,
Sus intervenciones se volvieron más claras y espontáneas, y sus colegas empezaron a notarlo y a felicitarlo por su progreso. La transformación de Miguel es un claro ejemplo de cómo la constancia y el apoyo pueden hacer la diferencia. Ahora, dediquemos unos minutos a repasar algunas expresiones y vocabulario clave que os serán de gran ayuda para hablar español de manera más fluida. Repitan tras mí. Tener dificultades para. Ejemplo: tengo dificultades para expresarme en público. Esta expresión se usa para indicar que algo resulta complicado de hacer. Ganar confianza. Ejemplo: cada vez que practico, gano más confianza en mí mismo. Quiere decir que, con la práctica, te sientes cada vez más seguro al hablar. Sentirse cómodo. Ejemplo: es importante sentirse cómodo al comunicarse en otro idioma. Esto significa que debes sentirte relajado y a gusto al interactuar. No tener miedo de equivocarse. Ejemplo: no tengas miedo de equivocarte, cada error es una oportunidad para aprender. Recuerda que equivocarse es algo natural y fundamental para mejorar. Practicar constantemente. Ejemplo: la práctica constante es la clave para el éxito. Esta frase enfatiza la importancia de ejercitarse de manera regular. Además, practiquen estas oraciones para mejorar la entonación y la pronunciación. Cada día practico mi español con entusiasmo. Hablar en español me ayuda a ganar confianza. No me importa cometer errores, porque aprendo de ellos. Practicar con amigos y en grupos de conversación es muy divertido. Intenta incorporar estas expresiones en tu vida diaria, ya sea en clase, con amigos o incluso mientras te hablas a ti mismo. Cuanto más practiques, más natural te resultará hablar en español. Para concluir este vídeo, quiero recordaros que aprender a hablar un nuevo idioma es un camino lleno de desafíos, pero también de enormes satisfacciones. No te desanimes si al principio sientes que avanzas poco. Cada error que cometes es una oportunidad para aprender y mejorar. Recuerda que incluso los hablantes nativos han cometido errores en algún momento cuando aprendían. Observa las historias de Rosa, Diego, Elena y Miguel. Cada uno de ellos ha enfrentado dificultades similares a las tuyas, pero gracias a la práctica constante, al valor de equivocarse y al apoyo de sus compañeros, han logrado superar sus miedos y expresarse con confianza. Sus experiencias nos demuestran que, con perseverancia y un entorno positivo, es posible transformar la timidez en seguridad. Te animo a que practiques todos los días, aunque sea un poco. Utiliza la técnica del shadowing. Repite las palabras y frases que hemos aprendido y, sobre todo, no te rindas. Cada conversación, cada práctica y cada error te acercan un poco más a la fluidez. Si este vídeo te ha sido útil, por favor dale me gusta,
Compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún contenido nuevo que te ayude a mejorar tu español. Deja un comentario contándonos tus experiencias, tus dudas o las estrategias que has encontrado para progresar. Juntos, como comunidad, podemos apoyarnos mutuamente y crecer en este maravilloso viaje de aprendizaje. Hasta la próxima y adiós.